¿Qué tal mundo educativo? ¿Qué tal compañeros del curso virtual? Vamos a hacer un repaso, digámoslo así, o un resumen de cómo evaluamos riesgo cardiovascular. Recuerda que estamos en Armenia, Quindío, y pertenecemos a dos entidades muy importantes como es RecSalud y la Universidad del Quindío y la Clínica del Sur. ¿Para qué evaluamos riesgo cardiovascular? La enfermedad cardiovascular definitivamente es un problema en salud pública. Identificar pacientes de alto riesgo que merecen especial atención e intervención inmediata para motivar por parte de los pacientes para adherirse a terapias de reducción de riesgo, para intervención, para pronóstico. Definitivamente es una obligación para aplicar la normatividad vigente, porque hay un decreto, como les he contado, mejor un acuerdo 395 4003, que básicamente tiene un post diferencial para los pacientes mayores de 45 años que pertenecen al régimen subsidiado. Definamos conceptos. Lo primero, que es factor de riesgo, toda característica, enfermedad o patología o digamos o cifra de laboratorio cuya presencia o ausencia digamos que aumenta o disminuye la posibilidad de que ocurra un evento, en este caso las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es un marcador? Es toda característica cuya presencia empeora el pronóstico, por ejemplo, la proteinuria en los pacientes hipertensos o diabéticos, la hipertrofia ventricular izquierda, la proteína C reactiva, aunque estas dos, la guía 412, básicamente las incluye dentro de lo que son factores de riesgo cardiovascular. El factor de protección es aquella característica o presencia o ausencia que disminuye la frecuencia de un evento. Por ejemplo, el típico es el HDL aumentado por encima de 60, que protege el paciente de riesgo. El tipo de factores de riesgo, entonces hablamos de los factores de riesgo mayores, son los tradicionales: el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el HDL bajo, la edad, hombres mayores de 55, mujeres de 65, y la obesidad, que nos falta aquí como un factor mayor. Estos explican el 75% de los pacientes que hacen un evento coronario. El resto lo explican otros factores como los que vamos a ver, los factores llamados factores emergentes, que hay lipídicos, y dentro de ellos tenemos la dislipidemia del paciente con resistencia a la insulina o dislipidemia tipo B, que son L pequeña densa, hipertrigliceridemia, HDL bajo, la lipoproteína aumentada, la polipoproteína 1 y B, el subtipo HDL y las lipoproteínas de baja densidad oxidadas. Los inflamatorios, la proteína C reactiva, la interleuquina, sobre todo los 6, la molécula de acción endotelial, y el amiloide A. Los factores de riesgo clásico emergentes hemostáticos: el fibrinógeno aumentado, que son el nuevo, el número D, el fibrino T activo A, el factor de Willenbrand, el inhibidor del PAI y los factores de coagulación 5, 7, 8. Estos no son nuevos, es decir, todo lo que lleve a estados de hipercoagulabilidad. Podríamos incluir aquí la deficiencia de proteína C, S y la antitrombina 3, el factor 5 de Leydig como factores hemostáticos para estados de hipercoagulabilidad. Y los marcadores genéticos: el genotipo ApoE, el genotipo de enzima convertidora angiotensina y el genotipo de inhibidor activador del tisular del plasminógeno. Aparece uno último, que son los factores infecciosos, como la presencia de anticuerpos contra citomegalovirus, clamidia y helicobacter pylori. Otros: la homocisteína aumentada, la resistencia a la insulina, la microalbuminuria y los factores psicosociales, que también aparecen hace muchos años ahí, sobre todo el patrón, digamos, de personalidad tipo A. La evidencia es grande que la enfermedad cardiovascular es el mayor problema en salud pública en el mundo, tanto en morbilidad como en mortalidad, y aquí tenemos unas cifras. En el 2005, de 58 millones de muertes, el 60% se atribuye a la enfermedad crónica. La enfermedad crónica duplica la TBC, al HIV y a las carencias nutricionales. Por cada muerte en el mundo de VIH-Sida ocurren 6 por enfermedad cardíaca, y cáncer es 2, relación 2 a 1. En Colombia, entre el 2003 y 2005, la tasa de muertes por cada 100.000 personas era 78. Ahora estamos en 113, 115 más o menos. Por cada muerte en neumonía 4 de causa isquémica. ¿Qué pasa con diabetes? Una sola cifra, pues, para contextualizar el problema. En el 2009 se calculaban 177 millones de personas, para el 2030 330 millones, eso es exponencial el aumento. ¿Qué pasa con hipertensión? La hipertensión arterial, primero, es el 20% de la población lo padece, es decir, de 6.000 millones de personas, 1.000 lo padecen.
es el factor de riesgo más importante y está asociado a otros factores. Aumenta de 2 a 4 veces la presencia de enfermedad coronaria. A nivel mundial, como lo dije, casi 3 millones de muertes anuales, 1 de cada 3 mayores de 65. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad, la principal causa de consulta externa, y las prevalencias son variables, pero estamos hablando del 28% en Colombia. Primera causa de consulta externa, obviamente, la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con sobrepeso y obesidad? Y podemos decir que la evidencia sugiere que la obesidad se convierte en un problema incluso mayor en países que tradicionalmente eran afectados por el hambre, ahora son afectados por la obesidad. 1.000 millones de personas en el mundo, y para el 2015 se proyectan 1.500 millones de personas obesas. Esto es una estadística, fíjese cómo comparando Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Mauritius y Brasil, hacia el 80 más o menos la prevalencia del índice de masa corporal por encima del 30 era el 10%, y esto se vuelve exponencial hacia el 2020, pero como al 2010 ya tenemos cifras del 30 y casi el 50% en poblaciones como Brasil y los Estados Unidos. En Armenia hablamos de que el 58% de los mayores de 20 años, que fue el estudio que lo hicimos en el 2003, tienen peso anormal. La encuesta nacional de nutrición para el 2005 básicamente dice que el exceso de peso afecta a la mitad de los adultos, y de los 18 a los 64 años es el 39% en hombres y el 49% en mujeres. En niños estamos hablando de un 10% más o menos. El sedentarismo, vamos, una cifra, 65% de los adultos se consideran sedentarios. Para el tabaquismo las cifras son astronómicas y monstruosas, 4 millones de muertes por año, 11.000 muertes cada día. Para el 2020 se estiman 10 millones de muertes cada año, y más o menos 14,5% de las muertes del total ocurridas se asocian al tabaco en regiones industrializadas. ¿Cómo evaluamos riesgo y qué herramienta podemos hacerlo? Entonces, básicamente lo que podemos decir, es esto. Casi todas son basadas en los estudios de Framingham y el score europeo y el estudio ProCam. Hasta hace poco utilizábamos el ATP3 como nuestra principal referencia, el panel de tratamiento de adulto publicado en el 2001, y clasificábamos básicamente el riesgo en bajo, en riesgo latente, intermedio y riesgo alto, y esto lo hacíamos con base, o lo hacemos con base en primero los equivalentes de riesgo coronario. También amparados en el mismo Framingham hay unos software, digámoslo así, que permiten, con variables como el sexo, la edad, el tabaquismo, la tensión sistólica, el colesterol total, el HDL, en este caso usan el LDL, para el ATP3 lo considera el blanco terapéutico y no considera LDL, y la presencia de enfermedad coronaria, enfermedad carotidia, aneurisma aorta abdominal. Este prácticamente es el Framingham del ATP3, exceptuando el LDL y la historia familiar de enfermedad. Con esto uno introduce estas variables y él saca el riesgo dependiendo de porcentajes. Si está menos del 10 es bajo o latente, entre el 10 y el 20 es intermedio, o mayor del 20 es alto, y muy alto por encima del 30%. También hay unas ecuaciones que utilizan también Framingham, y esta ecuación, que la vamos a tener en RexSalud, automatizada en todas las historias clínicas, nos calcula el riesgo en porcentaje, también nos va a servir. O podemos hacer un score de aterosclerosis, un rastreo de aterosclerosis con base en todos estos factores de riesgo, cómo influyen y afectan cada una de las arterias, y podemos medir básicamente por ecografía la relación del grosor de la íntima a la media en la carótida, o medir la placa carotídea y aórtica detectada por resonancia magnética nuclear, o hacer el score de calcio coronario por tomografía axial computarizada en las coronarias, o el índice tobillo-brazo, que lo sacamos básicamente con un Doppler o con el tensiómetro, o medir por ultrasonido la vasoreactividad en la arteria braquial media, o la compliance vascular medida por tonometría radial. Es una manera más adelantada de identificar el riesgo de las personas. Nuestra apuesta es calcular el riesgo con nuestras propias normas, y utilizamos la guía 412 publicada en el 2008, y básicamente la guía 412 entonces tiene en cuenta la tensión arterial y la clasificación